Buenas tardes para todos. Hoy hablaremos sobre el diodo Varicap, también conocido como diodo Varactor. Mi equipo está conformado por Jesús Enrique Taborda Torres, Yesid Gabriel Ojeda Bolívar y quien les habla, Jonathan Elías Niño Castro. Es importante destacar que el diodo Varicap es muy utilizado en el ámbito de diseño de radiofrecuencia. Entonces, como podemos notar acá, pues el diseño del diodo Varactor es muy similar pues a un diodo normal, a un diodo de silicio. Tenemos ánodo y tenemos cátodo y también podemos observar que su tipo de unión también es P y N, en la que la capacitancia interna puede alterarse como resultado de la aplicación de tensión, pero esta tensión siempre va a ser aplicada en polarización inversa. Eh, Como ya les mencionaba, pues es un semiconductor y este siempre va a depender de la tensión que se le aplica. El diodo Varicap o varactor, como ya les mencionaba, tiene una unión PNP y siempre se polariza en inversa. Tiene una estructura tal que la capacidad del diodo varía en el voltaje inverso. Una capacidad controlada por voltaje es útil en aplicaciones de sintonización. La capacidad se controla por el método de dopar la capa de depleción y los valores típicos van de decenas a cientos de picofaradios. Entonces, como podemos observar acá, vamos a encontrar dos materiales semiconductores, uno tipo P y otro tipo N, y en la zona de agotamiento, pues lo que vamos a encontrar es el dieléctrico o capacitor, que este pues lo que podemos controlar es la distancia entre cada una de sus capas de conductividad. Bueno, ahora hablaremos sobre el funcionamiento del diodo. La función del diodo Varicap es almacenar cargas, por lo que siempre funciona en condiciones de polarización inversa. Cuando se aplica una tensión en polarización directa, la corriente eléctrica fluye. Como resultado, la región de agotamiento se vuelve insignificante. Y pues bueno, esto lo cual es indeseable. Luego tenemos la capacitancia de un diodo de unión PN es inversamente proporcional al ancho de la capa de agotamiento. Es decir, si la anchura de la capa de agotamiento es menor, la capacitancia es mayor y viceversa. Entonces, si necesitamos aumentar la capacitancia de un diodo varicap, la tensión de polarización inversa debe disminuir. Y pues bueno, esto hace que la anchura de la capa de agotamiento disminuya, dando como resultado una mayor capacitancia. Como podemos observar en la imagen, entonces la capacitancia y la cantidad de carga que se puede almacenar depende del área de las placas y de la distancia entre ellas. Siguiente, por favor. Bueno, para la función de transferencia, en la gráfica, bueno, una curva característica que nos muestra la relación entre la capacitancia de un diodo varactor y el voltaje de polarización inversa. El gráfico muestra claramente que la capacitancia disminuye al aumentar el voltaje inverso. Esto se debe a que el ancho de la unión aumenta con el voltaje aplicado. El valor exacto de la capacitancia del diodo varactor, bueno, usando el valor de voltaje aplicado, se puede medir usando la fórmula que tenemos ahí. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos sobre los materiales de fabricación. Bueno, el silicio es el semiconductor más habitual en la fabricación de diodos Varicap. No obstante, en aplicaciones especializadas que demandan un mejor desempeño a frecuencias muy altas, se puede emplear arseniuro de galio. Y para formar la unión PN de un diodo, se emplean impurezas del tipo N, como el fósforo o el arsenio, y del tipo P, como el boro. Esos materiales dopantes son esenciales para modificar las propiedades eléctricas del dispositivo. Siguiente. Bueno, el encapsulado generalmente está hecho de plástico o cerámica para asegurar aislamiento eléctrico y protección física. En algunos casos, los diodos de alto rendimiento pueden utilizar encapsulados fabricados con materiales que ofrecen mejores propiedades térmicas y resistencia a la humedad. Y metales como el aluminio o el oro se emplean para los contactos eléctricos en el ánodo y el cátodo debido a su alta conductividad, lo que asegura una conexión eléctrica eficiente con el circuito. Bueno, para las lecturas de hojas técnicas y la selección de componentes,
Tenemos como resultado de nuestra investigación, nos dedicamos a investigar el diodo Varicap BB814 de la marca Siemens. Bueno, revisando la hoja del datasheet de este Varicap, obtenemos que este diodo tiene un voltaje en inverso de 18 voltios. Este voltaje en inverso de 18 es el voltaje RMS, ya que tenemos un voltaje en inverso máximo de 20 diodos, de 20 voltios, qué pena, que es el pico máximo de voltios que puede llegar a soportar esta referencia. Tenemos una corriente directa a menos de 60 grados Celsius de 50 miliamperios. Tenemos el rango de operación funcional, es desde los menos 55 grados Celsius hasta los 125 grados, ya que eso también afecta un poco su comportamiento. Bueno, eh, como mis compañeros lo habían explicado, el diodo Varicap eh, puede variar su capacitancia dependiendo de el voltaje al cual se someta este elemento. Tenemos que para un voltaje de 2 voltios, la capacitancia va a ser de los 43 a los 46,5 picofaradios. Y para un voltaje inducido de 8 voltios, tenemos que la capacitancia es de 19,1 hasta los 22,7 picofaradios. Esto es un rango y pues varía un poco, pues muy poquito si nos ponemos a pensar, porque pues igual los fabricantes nos dan un rango, no es idealmente, como lo pudimos ver en el laboratorio, que los diodos de silicio pues idealmente los tomamos de 0,7 voltios, pero en realidad pues marcan otra cosa. ¿Entiende? Listo, tenemos un circuito de ejemplo. Eh, bueno, este circuito es un circuito usado en un sistema de comunicaciones para variar las frecuencias. Eh, ¿Cómo haremos la frecuencia en este circuito? Bueno, explico ahí. En este circuito tenemos dos capacitores. Uno es un capacitor suelto, otro es el capacitor del diodo Varicap. Tenemos un inductor, un resistor que nos protege nuestro V-count, donde el V-count es, es un controlador para controlar nuestro diodo Varicap. Y pues, como lo decía anteriormente, podemos controlar el voltaje inducido a nuestro diodo y sale nuestra señal dBi. Entonces, esto se logra con la fórmula de la frecuencia, que la tenemos ahí, 1 sobre 2pi por raíz de L por C, donde esta fórmula es la frecuencia en un circuito resonante con inductor y capacitor, donde el voltaje que se mide entre la serie del C y el C del diodo varactor, o bueno, varicap, es la capacitancia total de nuestro circuito de ejemplo. Siguiente. Bueno, como siguiente paso, pues voy a explicarles el funcionamiento en una simulación muy simple.